Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, hola Albertina, hola Naf. Desde México, Venezuela, Cali, Colombia. Arreglando unos ajustes técnicos. Buenas noches, desde Costa Rica, pura vida. México, vamos, Venezuela. Excelente. ¿Desde dónde? Que viva Colombia, vamos, Argentina. Estoy arreglando unos asunticos por aquí. Chévere, Chile, chichi, Chile. Desde México, Santa María, Colombia. Los leo por acá también. Costa Rica, pura vida. Vamos, vamos. Ay, qué chévere. Estados Unidos. Vamos, Cúcuta. Marjorie desde Costa Rica. Lindo Costa Rica, pura vida. Uy, chévere. Manito arriba, las que nos encante tejer, vamos. Argentina. Ay, qué emoción, chévere. Mucha gente conectada. Santa Marta, Colombia. Giselle, ¿de dónde me escribes, Giselle? Que veo tu manita solamente. ¿De dónde me escribes? Desde Bogotá. Chévere, Colombia. Monteverde, Virginia, Monteverde es en Costa Rica. ¿Me estás hablando desde allí? Argentina, Betty. Ay, bienvenidos. Qué chévere que se están sumando todos. Un abrazote desde Venezuela. Amarilis. Por aquí también los estoy viendo, por eso volteo la mirada. Ya yo estoy preparadísima. Hoy vamos a trabajar. El proyecto es hacer este zapato que lo tengo por acá. ¿Qué tal les parece? Esto es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Qué tal? Ah, sí, Virginia, desde Costa Rica. Guatemala, Centroamérica. La Plata, Argentina. Tengo un gente, me encanta. Ay, gente, cómo me gusta. Ya somos 62. Vamos a esperar un poquito más para no repetir las indicaciones. Todos ustedes han estado en el grupo, ¿verdad? Ya saben que les comenté que no necesariamente tienen que tener la suela hoy, ya que el tutorial, la actividad que vamos a hacer hoy va a estar disponible en mi canal de YouTube. Vamos a ver. Tibisay Peña, mi amiga linda. Esa es mi amiga Tibisay Peña. Tremenda persona. Silvia desde Argentina. Jessica desde Costa Rica también. Tengo mucha gente querida en Costa Rica y mucha gente querida en Colombia. Y en El Salvador también. En Guatemala también tengo gente muy, muy querida. Vamos a ver quién está viéndome desde España. Medellín, me encanta Medellín. Ay, qué chévere. María, mijo. Vean que yo viví en Medellín muchos años. Vamos. Claro, Ander, podemos aprender muchas cosas. Hoy les tengo una sorpresa por allí guardadita que no les he dicho. Bueno, además de que me encanta tejer, todo el que me conoce sabe mi pasión por el tejido. Espero que toda esta gente que está aquí esté suscrita a mi canal. Todos están suscritos, manito arriba. Es sumamente importante ese apoyo que le dan a uno en el canal de YouTube.
cuando se suscriben. Dígame si me oyen bien, si me ven bien. Margarita. Irene. Este, ay, con mucho gusto, Margarita. De verdad que el placer es mío. De verdad de que ustedes hayan aceptado esta convocatoria. Somos 73. Vamos a ver quién más se suma por allí. Bueno, ya estos que se están sumando, inicialmente comenté que este es el zapatico que vamos a trabajar hoy. Ya adelanté algunos pasos para que el tiempo nos dé. Vamos a ver, sigo viendo gente por acá. Este, Ignacio. Chévere, Ignacio, gracias. Vamos a ver, somos 74. Vamos a dar un chancecito por allí que la gente se conecte. Isabel y Roberto desde Chile. ¿Tienen el material allí? ¿Quiénes tienen material? Recuerden que les dije, no es necesario tener el material porque este video va a estar disponible en el canal de YouTube. Bueno, ojalá no se me olvide grabarlo cuando termine, no mentira. Lo dejo guardadito en el canal, ¿ok? Ya que permite esa opción. Anabel Esquivel, hola. Ella está en Costa Rica. Ay, gracias, Margarita. Muy amables toda esta gente que me sigue. De verdad que esa es la retribución que uno va recibiendo con esta actividad que uno hace. Yo no lo llamo trabajo. Para mí tejer no es un trabajo. Para mí es lo más maravilloso que existe. Regina de Argentina se me perdió en este teléfono. En este no se me ha perdido. Tengo otro equipo aquí donde también las estoy leyendo que me permite leerlos con más facilidad. Este, Desde Villa Regina, me escribe Daniel. Daniel, Daniel. Vamos a esperar un poquito más. El canal es de donde estoy transmitiendo, Crochet Rocío. Este es mi canal. Denle allí abajito donde dice seguir y me comienzan a seguir y pueden compartir el en vivo también si saben de alguien que está interesado en esta clase, en súper entusiasmada. Pudiera decirse que es mi primer en vivo. He hecho otros, pero muy corticos, no enseñando mi rostro porque quiero que sepan que sufro de miedo escénico, ¿ok? Entonces aquí donde ustedes me ven, las piernas me están temblando. No, mentira, tanto como temblando no, pero cierta timidez, ¿verdad? Mostrar la cara. Betty, desde Manizales, María González, un abrazo. Vamos por 83. Vamos a ver quién más se conecta. ¿Quiénes de acá les gusta tejer? Me imagino que todos los que están conectados, vamos por 83, como les dije. Desde Manizales me escriben, o mejor dicho, me están viendo y me escriben. Guadalajara, México. ¡Viva México! Lo demás no lo digo. ¡Viva México! Como dijo Maná. Ay, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que es para mí un placer estar acá con ustedes. Hoy voy a transmitirles lo que más me apasiona. Vamos a trabajar esto, lo que yo llamo el zapato básico, ¿ok? Y los voy a enseñar a elaborar. Para hacer el zapato, obviamente deben tener las suelas, pero si no las tienen, está la opción reciclar, como es el caso de lo que yo les voy a enseñar hoy. Yo les voy a enseñar cómo pueden, a partir de una suela que esté en perfectas condiciones, obviamente, que puedan reciclar, ¿ok? Entonces, vamos a esperar un poquito más. Desde Ecuador, ay, chévere, gracias Raquel. Desde Santiago de Chile, excelente. Y la gente que estaba desde España, tengo gente de todas partes. Había hasta allí por allí una persona de Turquía que me escribió.
Había gente también de Canadá, desde Ecuador. Un abrazo. Ay, Amarilis, sí, con muchísimo gusto, muchísimo gusto. Yo estoy en Venezuela también, soy venezolana, pero bueno, ya uno cuando tiene este tipo de actividades del canal, ya uno se siente que es de todo el mundo, porque como escribe gente de tantos países, uno se familiariza con muchas culturas y que también en el tejido, a pesar de que todos manejamos la misma lengua española, hay expresiones por ejemplo, en cuanto a los puntos, ¿ok? Son diferentes dependiendo del país, entonces uno se va haciendo parte de, ¿verdad? Y de esta pasión que nos une. Vamos a ver por acá, desde Chile. Ah, excelente. Ecuador. Bien. La actividad que vamos a trabajar hoy, bien, voy a enseñarles cómo vamos a tejer este zapato básico. Bien, lo vamos a trabajar a partir de una suela. Yo tengo este zapato por acá que se dañó. Como pueden ver, se manchó con una sustancia química y decidí reciclar la suela. Bien, y es a partir de allí es que vamos a trabajar el zapato. ¿Les parece que comencemos ya? ¿Estamos de acuerdo? Para voltear la cámara porque sí tengo que cambiar un poquito la cámara para poderles enseñar el procedimiento en la mesita que tengo acá. Vivo en Caracas. Ay, gracias, Eddie. Ay, aprendiste conmigo. Ay, chévere. Muchísima gente me escribe que aprendió conmigo a tejer zapatos. Entonces, bueno, voy a dar inicio a esta clase a partir de este zapato. Voy a comenzar ahorita a cambiar la camarita para poder explicar el procedimiento. Bien. ¿Me ven bien desde allí? Coméntenme. Coméntenme si me ven bien. Ok, entonces teniendo este zapatico así, voy a ver si puedo darle otra dirección a esto. Saben que tuve que colocar un corchito en la mesa para que no me hiciera resplandor. Uy, ¿será que no voy a poder? Acá. Ya va. Ok, entonces, ok, vamos a comenzar a partir de esta suela que tengo acá. Bien, vamos a comenzar a desprender la parte superior. Eso lo vamos a hacer con unas tijeras. Bien, pueden ser cualquier tipo de tijera. Bien, solo que yo tengo esta que es bastante filosa, pero prácticamente puede ser cualquier tipo de tijera. Como la suela está, como pueden ver, esta suela está en perfecto estado, solo que se manchó acá con cloro. Y vamos a comenzar a desprender. Ah, ya va, voy a acomodar algo aquí porque se me está corriendo este teléfono. Para yo poder ver lo que estoy haciendo. Ok, entonces vamos a comenzar, por supuesto que con mucho cuidado, a desprender esta parte. Ya pude introducir la tijera. Así, ¿ok? Nos vamos a ir como haciendo pequeños cortes hasta desprender esa parte superior. Si les queda algún residuo allí, no se preocupen porque cuando vamos tejiendo, eso se va a ir, eso se va a tapar, ¿ok? Vamos a ir desmontando con mucho cuidado. Entonces, vamos a decir que esta es
como la primera parte de lo que debemos hacer. Ves que una vez que inicié, ya es mucho más fácil ir cortando esto. Este procedimiento casi que con todas las suelas de este tipo. Bien, ahora les voy a hacer una observación con respecto a eso que les había dicho de cuáles son las suelas que nos sirven para tejer. Las suelas que nos sirven para tejer son todas aquellas que tengan borde. Acá sigo desmontando. Si me salgo del enfoque, de verdad que me disculpan porque trabajar esto y a la vez estar pendiente de que me cuadre. Bien, ya listo, la desprendí. Ya esto lo podemos desechar. Ya tenemos una suela. Si nos quedaron estos bordes, tenemos dos opciones. O los quitamos o no hay ningún problema porque cuando hagamos el tejido, esto no se va a notar absolutamente nada. Pero si tenemos la opción como para que no nos cause una contaminación visual allí. Ok, una vez que tenemos la suela, vamos a empezar a perforar. ¿Cómo la vamos a empezar a perforar? Existen dos maneras. ¿Bien? Podemos tomar una cinta métrica, siempre va a ser con una cinta métrica. Como pueden ver, esta está un poquito gastada. Yo lo que hice fue que a una distancia de 1 centímetro, le fui haciendo perforaciones con esta herramienta que tengo acá, ¿bien? Que es una herramienta que me sirve para abrir orificios. Si no tienen si no quieren tener la cinta perforada, podemos trabajar igualmente con una cinta métrica convencional. Yo suelo comenzar los tejidos de mis zapatos siempre a partir del centro del talón. Bien, una vez que estamos en el centro del talón, vamos a decir que acá es el centro del talón. Podemos hacer la marca con un lápiz. A partir de allí, vamos a comenzar a hacer demarcaciones con el lápiz a 1 centímetro de distancia. También muchas suelas tienen la característica de que tienen de por sí ciertas marcas que me van a permitir, me van a facilitar establecer cuáles son esas distancias de 1 centímetro. Lo otro que les iba a comentar, si ustedes no tienen cinta métrica en sus casas, lo pueden hacer con un tenedor. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Vamos a colocar el tenedor, ya que fíjense, cosa que yo no me había dado cuenta hasta en estos días que me pasó una situación, la distancia entre, se los voy a poner aquí para que puedan ver. Si yo marco un punto acá y un punto acá, me va a dar exactamente 1 centímetro. Es decir, que perfectamente podemos colocar el tenedor e ir haciendo las marcas. Aquí yo lo estoy poniendo así, o sea, quizás por efectos ¿cómo se llama? De lo que estoy haciendo, pues del en vivo que estoy haciendo, pero es preferible colocar el tenedor así paradito sobre la suela. Lo que pasa es que si yo lo hago acá, ustedes no van a poder ver. Por eso es que lo estoy poniendo de esta forma. Entonces, la distancia entre un palito del tenedor y otra es exactamente de 1 centímetro. Entonces, perfectamente lo podemos hacer con un tenedor en caso de que no tengamos la cinta métrica. Una vez que tenemos las marcas correspondientes, es cuando podemos proceder a perforar. Bien, de esta manera. Vamos a ir haciendo las marcas cada centímetro por todo el contorno de la suela. Por todo el contorno van a ir haciendo esas marcas de manera que perfectamente, me estoy saliendo de foco, podamos ir por todo alrededor y tener ese señalamiento que me va a permitir hacer esas marcas. Una vez que hemos hecho eso, en este caso, podemos proceder a perforar con esta herramienta de esta manera.
Si no tienen esta herramienta, que sé que muchos no la tienen, la podemos hacer también con un punzón. Es decir, nos guiamos por esa marca que hicimos, introducimos el punzón, él va a entrar fácilmente. Mira, solo que aquí no lo quiero hacer de manera rápida. ¿Ve? Él pasa. Bien, de hecho este es un punzón. Ven que tiene esta muesca acá, es porque es una aguja especial de zapatero y a la vez es punzón. Y propiamente la lengna sí, se puede perforar la cinta métrica. Ay. Acá, ya va, que es que me llegan mensajes por el WhatsApp, por eso es que los estoy respondiendo. Vamos a ir perforando a esa distancia que previamente también tengo por acá otra herramienta que igualmente sirve para hacer las perforaciones. ¿Quiénes están haciendo el trabajo al compás mío? Que me comenten allí. ¿Hay alguien que lo está haciendo a la par que yo lo estoy haciendo? Que lo esté haciendo conmigo el procedimiento. Voy a aprovechar de ir perforando acá. Ok, entonces, una vez que hemos hecho estas marcas, vamos a ir perforando. Tomando en consideración todo eso que nosotros hicimos con la cinta métrica. Nos vamos a ir por todo el contorno. De manera como lo estoy haciendo yo. Ya yo lo hago. En este caso, como les dije, esta suela tiene ciertas marquitas allí que a mí me permiten guiarme, que ya yo previamente las pude medir y esa distancia está exactamente 1 centímetro. Pero como no todos tienen esta suela que yo tengo, es por eso la explicación de que pueden usar la cinta métrica para hacer esas distancias de 1 centímetro entre una perforación y otra. Así vamos a ir por todo el contorno. Es importantísimo que la suela tenga un borde, que esa es una de las preguntas que más me hacen. ¿Qué característica puede tener la suela? La suela tiene que tener un borde para que suceda esto que yo estoy haciendo, porque si es una suela completamente plana, no nos va a servir. Es decir, una suela que no tenga borde no nos puede servir para hacer este trabajo de calzado tejido. A menos que si tiene como una opción por allí, pero lo más viable es una suela que tenga un borde. Lo otro que debemos tener en consideración es que esa distancia de un punto y otro nos quede igual. Ya terminé de perforar. ¿Hay alguna pregunta? Porque tengo una guía muy cerquita de la orilla. Que no te quede tan en la orilla, Trinidad, ¿ok? Porque si te queda muy en la orilla, puedes llegar a tener el problemita. Ya va, que no me gusta tener la mesita sucia. Si te queda muy en la orilla, cuando estés haciendo el borde tejido, puedes tener alguna complicación allí y se te puede romper. Y ahí sí es verdad que sí tenemos un problemita. Ok, voy a empezar. Sí se puede perforar la cinta métrica. La cinta métrica la pueden perforar a una distancia, ya les voy a decir acá, si nos referimos a esto, ¿verdad? Esta dudita que existe, que les quede más o menos donde empiezan los milímetros. Bien, vamos a hacer acá. La tengo aquí perforada. ¿Ven? Donde empiezan los milímetros. Ay, que se me corre esto. Ya va que tengo aquí los comentarios, no quiero que se me vean. Entonces, acá, justo donde empiezan los milímetros, es donde podemos perforar la suela, donde podemos hacer las perforaciones. ¿Se entiende? Ok. ¿Puedo avanzar? Sigo.
¿Me entendieron hasta acá? Entonces desprendemos todo lo que tenga nuestra suela y comenzamos a la distancia de 1 centímetro a trabajar. Yo voy a trabajar con este hilo de nylon. Realmente ahí en la cámara se ve como azul, pero es un verde, ¿oyeron? Es como un verde, es un verde, no es azul, es verde. Y a los que estaban desde el inicio, el zapato que vamos a hacer es este, ¿ok? Este es el zapato, observen que es la misma suela. ¿Bien? Vamos a trabajar, vamos a comenzar con el pespunte. El pespunte es una vuelta que vamos a hacer por todo el contorno. Este zapato, para la elaboración del zapato, de este zapato básico, vamos a trabajar con 2 puntadas. La primera de ellas que vamos a utilizar es medio punto y punto deslizado. Ya va que no consigo la punta del hilo. Ok, ya, se me había perdido, pero ya la encontré. No, no la encuentro. Ya va. Listo. Ok, entonces, vamos, los zapatos tejidos. En mi canal de YouTube tengo varios materiales con los cuales yo hago calzado tejido. Bien, podemos hacer calzado tejido con hilo de algodón, con hilo tipo cordón, con hilo, tuve que cortar, bien, porque no encontraba la punta. Les decía que podemos trabajar calzado tejido con muchas fibras. Particularmente a mí me gusta probar, de hecho pronto voy a estar haciendo uno en una fibra natural, voy a hacer una prueba. Entonces, para hacer calzado tejido, ¿cuál es la fibra ideal? Bueno, eso va a depender del gusto de la persona. El nylon, que es este que yo estoy trabajando hoy, es una fibra muy resistente, sumamente resistente. También en mi canal tengo algunos tejidos en algodón, algunos tejidos en un hilo que se llama Wayuu. Es decir, casi que las posibilidades con las cuales podemos tejer calzado son, no voy a decir que infinitas, porque es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero casi con el material del cual nosotros dispongamos podemos tejer calzado. Ok, vamos a comenzar a hacer el pespunte. Hola Nancy, desde México. Vamos a comenzar a trabajar desde el centro del talón. Vamos a pasar aguja y comenzamos introduciendo de esta forma. Bien, ok. Una vez que pasamos de esta manera, hilo y aguja, vamos a ir llevando entre los puntos el otro extremo del nylon para poder ir escondiéndolo. No vamos a hacer nudos. Una vez que hemos hecho esto, cerramos el punto y repito el procedimiento. Paso, saco y cierro. Y este procedimiento lo voy a ir haciendo por todo el contorno. Es decir, paso, saco y cierro. Paso, saco y cierro. Es como si tejiéramos 2 medio puntos en cada uno de los orificios. Vieran que no es tan duro como parece, solo que es que la posición que tengo no me ayuda mucho. Vamos acá. Continuamos. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno. ¿Quiénes lo están trabajando conmigo? Díganme allí en los comentarios. Ya va, que me voy a pasar hilo del otro lado, que me resulta más fácil. Recuerden que esto es un en vivo, con sus detalles de producción. Estoy pasando el hilo de este lado. Ok. Porque así puedo manipular mejor la suela. Ok, continúo. Vamos a ir escondiendo
el extremo de ese hilo, así como lo estoy haciendo yo. Acá. Es como si trabajáramos 2 medio puntos cada uno de los orificios. Ya cuando hayamos llevado ese extremo entre los puntos, este extremo entre los puntos, ya podemos incluso dejar de irlo llevando y después lo cortamos. Observen que yo cambio, inclusive, que ese es un detalle que siempre le sucede, que dejan la suela estática en la mesa. Para un mejor control del hilo, sean ustedes quienes llevan la suela. De esta manera. Vamos trabajando 2 medio puntos, es decir, paso aguja, tomo hilo, saco y cierro. Paso aguja, tomo hilo, saco y cierro. Esto lo vamos a ir haciendo, esto es básico. Fíjense, esto es lo que yo llamo pespunte. Existen, ya que se me está corriendo aquí esto, existen varias maneras de hacer el pespunte. Es decir, podemos trabajar varios tipos de puntada cuando vamos a elaborar este paso que yo llamo pespunte. Esto es como cuando le hacemos los bordes tejidos a las cobijas, a los pañales. Vamos a ir trabajándolo de esta manera. 2 medio puntos en cada uno de los orificios. Sean ustedes quienes llevan la suela. Es decir, los que la van sosteniendo en sus manos y así poder tener como mayor control de ella. Los detalles de sombra y todo eso, recuerden que tengo que tener como una posición donde yo pueda ver lo que estoy haciendo. Y eso quizás, bueno, chévere. Este hilo, ya les voy a decir qué hilo es este, porque por aquí tengo dejé la bolsita precisamente por eso. A mí este hilo me encanta. Esta es la marca de hilo que a mí me gusta. Sin embargo, también tenemos esta marca de hilo. Bien. También existe la marca de hilo Terlenka, pero que sea el número 9. Bien, Terlenka del número 9. Existe también el hilo Apocalipsis. Cuando estamos hablando de nylon, ¿ok? Si nos referimos a nylon, nos vamos a referir a Terlenka, a Apocalipsis, si es el omega número 5 es muy delgado. Tendría que ser, yo no sé si ellos tienen número 7, omega 7 creo que no hay, porque siento que el 9 es muy grueso. Para las que están en Colombia, inclusive en Costa Rica también, ustedes allí consiguen el Terlenka fácilmente. Hay otra marca de hilo que es muy bueno que se llama Twin. Eso es cuando me estoy refiriendo a los hilos de nylon. Pero recuerden que les dije que se puede también tejer en hilo de algodón. En mi canal hay calzado tejido, inclusive en hilo tipo pabilo, ¿verdad? Que es un material bastante económico. Se me está robando el corcho. Es para que no, tengo este corcho porque como es de tono mate y la mesa es muy brillante, para que no rebote la luz del aro. Bien, entonces les estaba comentando del hilo. Con respecto al hilo, si estamos hablando de hilo de nylon, que es este que yo estoy utilizando, en este momento yo estoy utilizando esta marca. Este rollo de hilo tiene 400 gramos. Un par de zapatos como este estilo que yo estoy haciendo, que lo llamo el zapato básico, sale con 100 gramos.
Ajá, que alguien que no escucha bien. Bueno, les estaba comentando del hilo. Si es hilo de nylon, puede ser terlenca número 9. Si es hilo twin, ese sí sería el número 18 o el número 21. Si es este que les estoy hablando, en este caso es el número 12. Me llegaron varias preguntas a gente que me escribió por privado, que si el número 18, que si el número 21, que si el número 9. Y yo les respondí lo mismo, eso depende de la marca. Fíjense, este, por ejemplo, es un hilo ideal y en este caso, este fabricante de este material, él coloca que ese es un hilo número 12. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de hilo Terlenca, yo sugiero el número 9 porque esa es otra marca. Si estamos hablando del hilo Twin, yo sugiero el 18 y el 21. Entonces tienen que estar pendiente allí. No puede ser un hilo muy grueso ni tampoco un hilo muy delgado. Si nosotros medimos el grosor de este hilo en términos de milímetros, pudiéramos decir que este hilo es de 2 milímetros para que tengan una referencia. Si nosotros estamos trabajando con hilo de algodón, igualmente puede ser un algodón de 2 milímetros. El grosor, si estamos trabajando con hilo de algodón, que es el tipo pabilo, ese ya tiene un grosor predeterminado. Si es algodón, puede ser hilo sinfonía, puede ser Camila, que hay otra marca de hilo brasileño que se llama Camila. El sinfonía lo conocen muchísimo en México, en Costa Rica, en todo Centroamérica. Si estamos hablando por ejemplo, hay unos hilos españoles, el de, ¿cómo es que se llama? El de Casasol, creo que es. Hay unos algodones allí que ellos venden que yo también he trabajado con ellos. Recientemente también una alumna me exoquió un hilo de algodón turco, me pareció muy bueno para trabajar. De hecho, hay un tutorial en mi canal con eso. Sí, he tratado de colocar varios tipos de material para tejer calzado en el canal, precisamente por eso, porque se han limitado mucho, que si por que ahí lo uso, que como trabajo con la suela. Creo que la pregunta que más se repite es, ¿cómo hago con las suelas? ¿Dónde compro las suelas? Eh, ¿Cómo se llama? Yo sé que hay sitios donde no las venden, sin embargo, allí yo siempre les doy la opción de donde yo considero que las venden, porque me escriben de varios, realmente no conozco detalladamente en qué parte específica de ese país. Estoy hablando a medida que voy tejiendo. Que se me rodó el trípode. Ok, entonces, ya casi observen que cuando yo estoy trabajando, que esos orificios que yo hice no pueden quedar tan en el borde. Yo no sé si era la pregunta que ahora se referían, a qué distancia, y creo que no la entendí muy bien. Y tienen razón, es una muy buena pregunta, que a qué distancia se perfora, ¿verdad? Aproximadamente pueden ser hasta 1 centímetro igualmente, desde el borde hasta donde está el orificio. Lo que no quiero es que lo perforen tan en la esquinita. Ok, ahorita fue que me llegó, creo que eso era lo que me estaban preguntando. Bien, entonces no hay excusa para tejer calzado tejido. Vivan la experiencia, es sumamente gratificante cuando uno, bien que se elabore el calzado, sumamente importante. Y lo que les iba a decir, es un calzado altamente resistente. Como dicen, se dura hasta que se acaban, como dice el chiste. Ok, estos zapatos los podemos meter en la lavadora. No ven que no son pegados, son tejidos. De allí la importancia de que nosotros cuando tejamos lo hagamos desde el principio bien, es decir, que el orificio no me quede tan en la orilla, ni tampoco tan abajo, que los orificios queden en la misma distancia para que guarden cierta simetría. Y como yo siempre les digo, el tejido es simetría. Lo que hace bonito una prenda tejida es la simetría. Ya casi voy llegando. Ok, este es el paso
a partir del cual nosotros vamos a comenzar a tomar los puntos para poder irle dándole forma al calzado. Nos vamos a ir por todo el borde. Esto es medio punto, esto que yo estoy usando es medio punto, solamente que se ve así porque lo estoy trabajando en un borde. Bien. Si tienen alguna dudita, yo tengo otro teléfono aquí desde donde estoy viendo también por si acaso tienen alguna pregunta que hacerme. Ok, ya vamos llegando, déjeme que no se me corre esta tablita que tengo acá. Ok, me faltan 2 huequitos solamente. Con respecto a los estilos de calzado, hay muchas, yo creo que la imaginación da para el estilo que queramos hacer, porque una vez que hicimos este paso tan importante como es hacer este borde, a partir de aquí nosotros podemos hacer cualquier estilo de zapato, deportivo, tipo sueco, sandalia. Igualmente, los materiales, ya eso es algo muy personal. Una vez que hemos llegado al sitio donde iniciamos, vamos a cerrar esta vuelta con punto deslizado, es decir, paso la aguja, la paso cuando se deje, no, ya pasó. Tomo hilo, saco y deslizo. Bien, ahora vamos a hacer algo que muchos me han dicho que por qué yo lo hago, o sea, que les resulta extraño de que yo cuente los puntos. Bueno, esa es la manera que yo tengo para, para que los dos zapatos me queden igual. Entonces, con la cinta métrica vamos a medir, a decir cuál es el centro de esta suela. Esta suela desde acá hasta acá me dice que son 26 centímetros. Ahora vamos a utilizar las gasitas. Si voy muy rápido me dice. Sí, son 2 medios puntos, Dulce María, 2 medios puntos en cada orificio. ¿Ok? Entonces, una vez que decimos que de un extremo al otro, aquí, por dentro, no por fuera, no me midan por fuera, sino por acá por dentro. Cuando nosotros estamos acá, vamos a ubicar la mitad de 26, que es el caso de esta suela, son 13. Y justo allí, donde está el 13, yo voy a colocar ambas gasitas. Gasitas, separadores. Esto lo pueden hacer con un hilito. Esto no necesariamente es con esto que yo tengo acá. No se limiten. No se limiten. Ok. Entonces, para darles una explicación acá. Para efectos de lo que nosotros vamos a hacer, la parte inferior o la parte más delgada la vamos a denominar talón. Y la parte más ancha o la parte delantera la vamos a denominar capellada. También justo en el centro vamos a colocar, ya yo porque la visualizo muy rápido, pero si ustedes quieren visualizar cuál es esa parte central de la parte delantera, Polo Mayra, con mucho gusto, Dulce. Nos vamos así, ¿bien? Y ubicamos el centro. ¿Por qué yo separé esto? Yo hago este procedimiento que me parece que es necesario porque yo hago un conteo de puntos y de la manera siguiente. Desde el centro del talón hasta esta primera marca debemos tener 32 puntos. Eso es un estándar que me lo ha dado la experiencia, porque antes yo colocaba muy pocos puntos aquí o los que me daban según la cantidad de orificios y resulta que el zapato se iba hacia adentro, se malformaba. Debido a eso, a través de ir probando, considero que siempre cuando estemos trabajando zapatos de adulto, vamos a tener desde el centro del talón hasta la primera marca 32 puntos.
desde esta marca hasta el centro de la capellada, la misma cantidad de puntos según la talla que estemos tejiendo. Yo aquí estoy tejiendo talla 40, es decir, desde, desde, desde acá de esta marca hasta el centro, 40. Y desde este centro igualmente hasta acá 40, es decir, que en la capellada vamos a tener la misma cantidad de puntos según la talla que estemos tejiendo. Si están tejiendo talla 36, será 36 puntos y 36 puntos. Si estamos tejiendo talla 35, sería 35 y 35. Y así la misma cantidad de puntos según la talla que estén tejiendo. Y en el talón serían siempre 32, ¿ven? 32 de cada lado. Esa es la primera consideración. Ah, mira, a mí se me olvidó decirles algo desde el principio. Resulta que acá donde, aquí en Venezuela, en estos días últimamente se ha estado yendo la luz, ¿verdad? Vamos a ligarla de que hoy no se vaya. Entonces ya saben que si se llega a ir la luz, yo igualmente voy a pasar el video por los grupos que ya tenemos conformados, ¿verdad? Pero creo que ya no se va a ir porque escampó un poquito. Estaba lloviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, repito, yo suelo repetir mucho las cosas. 32 de talón, desde esta marca del talón hasta el centro, los puntos que me indique la talla, los puntos que me indique la talla y 32. Eso por una parte. Lo otro, que esta vuelta la vamos a tejer hacia el lado derecho. ¿Por qué hacia el lado derecho? Porque la otra la vamos a tejer hacia el lado izquierdo y eso me permite que los puntos o la vuelta quede derecha, porque si tejo las vueltas hacia la misma dirección, o se va hacia afuera o se va hacia adentro. Como la tenemos que tejer hacia el lado derecho, colocamos la suela en esta posición. Me van a decir, ¿y cómo hago con los 32 puntos? Bueno, primero cuento y luego decido si aumento o disminuyo según esa cantidad de puntos que yo necesite. Vamos a contar acá cuántos puntos tenemos. Puntos son estos. Bien, entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Es decir, para llegar a 32 yo aumento 3 puntos. Aumentar es colocar 2 puntos en el mismo orificio. Ya va que se me cayó. Pareciera que está vivo. Ok, listo. Coloco el zapato en esta posición y comienzo a... Bien, comienzo de esta manera y comienzo contando con medio punto, ¿ok? Todo este zapato lo vamos a tejer con medio punto, es decir, en algunos países lo llaman punto bajo también, es decir, meto aguja, paso, saco, teniendo los dos aritos en la aguja, tomo hilo y cierro. Y voy contando y digo 1, 2, acá 3, 4. Aquí voy a hacer un aumento, es decir, voy a meter 2 puntos en el mismo orificio. Dije que llevaba 4, ¿verdad? Entonces acá 5, voy a meter otro ahí mismo, 6, continúo, 7, acá voy a hacer otro aumento, 8, 9, ya he aumentado 2 veces, 10, voy por 10 puntos, 11, 12, 13, voy a hacer otro aumento, es decir, meto ahí mismo 14, 15, 16, cuando se deje, 16, 17, cuando se deje también, 17, continúo 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25. Ajá, una cosita que les iba a decir. Llevo 25, que no se me olvide. Cuando estén tejiendo calzado, están trabajando sobre una superficie rígida. No es igual que cuando hacemos otro tipo de prenda que la podemos manipular con mucha facilidad. Por eso es que ustedes ven que no todo el mundo teje calzado, porque requiere cierto desplazamiento de las manos. Fíjense lo que yo hago, llevaba 25. Miren cómo yo me ayudo con mis otros dedos, que a veces cuando tejemos lo hacemos siempre con una sola mano. Ya yo tengo por hábito ir ayudándome con mis otros dedos. Bien, entonces este sería el 26, 27, 28, seguimos 29, 30. Continúo, este sería el 31 y donde tengo el separador sería el 32. ¿Vamos bien? Ay, muchas gracias, Nelly. Muchísimas gracias. Con mucho cariño. Ok, continúo, vuelvo a poner el marcador, más que nada para que no, por si acaso me descontrolo aquí contando, que se me olvide cuántos llevo, ya yo sé que aquí llevo 32. Repito nuevamente porque yo ya les comenté que yo repito mucho las cosas. Desde el centro del talón hasta acá, 32. Y desde aquí hasta acá, la cantidad de puntos según la talla que yo esté tejiendo. Yo estoy tejiendo talla 40, desde acá hasta el centro, entonces 40. Voy a contar cuántos puntos tengo para ver si aumento o disminuyo. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Para llegar a 40, 9. Debo aumentar 9 puntos. Y vuelvo y les comento, esto yo lo hago para que los dos pies me queden igual. Y porque lo otro, si yo no aumento estos puntos, porque ya me ha pasado y hay muy poquitos puntos, el zapato les va a quedar así, ¿ok? Yo casualmente hoy estaba pensando, ya yo tengo 10 años tejiendo calzado. Yo pensé, creo, si se van a mi Instagram, en Instagram estoy como Crochet Rocío y Crochet Venezuela. Allí tengo los primeros zapaticos que yo hice, fue como en el 2003. Estamos a 2023. Entonces, eso es porque me he equivocado demasiado. La única manera como uno aprende es equivocándose y bueno, no dándose por vencido. Voy a seguir haciéndolo, voy a seguir intentándolo, déjame ver y bueno, me enamoré de hacer calzado tejido. Y bueno, y otras prendas también, tejo casi que de todo un poquito. En general me gusta muchísimo tejer. ¿Cuántos fue que puntos que les dije que tenía que aumentar? Respóndame allí. No están pendientes, no veo que me respondan. ¿Cuántos puntos tengo que aumentar acá? 9. Comienzo entonces. Comienzo tejiendo. 1, 2. Aspiro que lo estén haciendo conmigo. 2. Voy a hacer un aumento. Gracias, Elena, Margarita. Ay, excelente. Qué activas. Yo lo que creo es que como me llega, como despuesito los mensajes. Ah, pero qué chévere que están allí pendientes. Entonces vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer otro aumento aquí. 6, 7, 8. Voy a hacer otro aumento. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Continúo un aumento. 18, 19. Voy a hacer otro aumento. 20,
21. Aumentar es colocar 2 puntos en un mismo orificio. Entonces, esos aumentos los vamos a ir haciendo con cierta separación, ¿ok? Para que no me queden aglutinados en un mismo sitio. Llevaba 21. 22. Uy. 22, 23, 24, 25, 26, voy a hacer otro aumento, 27, voy a hacer otro aumento acá, 28, 29, voy a hacer otro aumento acá, 30, 31, continúo, 32, 33, 34. Gracias, Atila. 35, 36. Ve que es que por allá tengo otro teléfono donde estoy leyendo los comentarios. ¿Ve? Y allá está mi closet, ya vieron mi closet. ¿Cuántas llevaba? Dígame allí, ¿cuántas llevaba? 35 o 36. ¿Cuántas llevaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36. 37. Creo en ustedes. 38. Gracias. 38, 39. Y donde está el separador, 40. Entonces a veces veo aquel teléfono porque desde donde estoy transmitiendo, no los puedo leer. La marca. Ahora voy a contar de este lado cuántos puntos tengo para ver si aumento o disminuyo. Digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Para llegar a 40 debo aumentar 15. Ok, comienzo. 1. No importa por el cual pie hayas comenzado, Trinidad, los 2 pies se trabajan igual, no hay problema por eso. 1. Los 2 pies se trabajan igual. Bueno lo que me está diciendo Trinidad, porque algunos me dicen, ¿qué hago si estoy con el pie derecho o izquierdo? No, para mí es indistinto, los 2 pies se trabajan de la misma manera. Llevo 2, 3, continúo 4, aumenté 4, 5, continúo 6, 7, 8, voy a aumentar aquí, 9, 10, continúo 11, 11, 12, 13, 14, 15, voy a aumentar aquí, 16, 17, continúo 18, aumento otra vez, 19, 20, 21, 22, 23. Excelente, Trinidad. 24, continúo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. No me dio. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Desbarato y replanteo la situación para hacer los aumentos que corresponden. Me entretuve contando y no hice. Vuelvo otra vez. Aquí llevo 1,
En el otro 2 porque me tiene que dar 40, si no, no. Porque yo estoy tejiendo 40. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ay, sí, ¿verdad, Nereida? 1, 2, 3, 4. Sí, tejer desestresa. 5, 6, 7, 9, 10. Continúo 11, 12, 13, 14. Otro aumento 15, 16, 17, 18, otro aumento 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ya voy a acomodar, movió. Ay, Dios mío, 32, 33, 34, ya te leo, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vuelvo a poner la gasita. Es indistinta la distancia que haga los huequitos de un lado que del otro. La distancia es de 1 centímetro. La distancia es de 1 centímetro. Creo que no te estoy entendiendo la pregunta, Atila. Es indistinto la distancia que haga los aumentos. Ah, sí, sí. Lo importante, no, sí. Lo importante es que me queden completamente en la capellada. Ya van a entender la razón, Atila. Ya te entendí. Sí, sí. Lo importante es que no te queden aglutinados, sino que si son 5 aumentos, podemos hacerlos separaditos. Porque ya después, cuando tejamos la parte delantera, no se va a notar la diferencia donde los aumentamos. Bien, voy para la parte de atrás. Sí, vaya preparando café. Alguien por allí dice que va a preparar café. A esta hora no duermo. Entonces vamos acá para la parte Voy a cortar este hilito que me incomoda verlo allí. Como este hilito ya yo lo arrastré lo suficiente, recuerda, cuando empecé los puntos, vamos a cortarlo porque no me gusta verlo allí. En esta segunda parte del talón debemos tener 32. Bien, entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Para 32, 5. Bien, entonces vamos para acá. Voy a hacer aquí un primer aumento. 1, 2, continúo 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sobre todo en el talón, hacen los aumentos en la curva. 22, 23, 24. Voy a hacer otro aumento. 25, 26, 27, 28, 28. Ah, ya va. Esto no puede suceder. Llevo 26 porque se me vino incompleto y se ve feo. Ahí llevo 26.
acá, 27, 28, 29. Ahorita los leo, voy a esperar esta vuelta y los leo. 31 y 32. Me voy al primer punto y cierro la vuelta. Acá, terminé. Bien, terminé la vuelta. Me voy al primer punto que yo hice. Me voy al primer punto, tomo hilo y deslizo. ¿Ok? Ya terminé esta vuelta. Déjame leer por acá. Una pregunta, profe. Siempre son 32. No, 32 siempre van a ser de talón y 40 es porque yo estoy tejiendo talla 40. Si usted está tejiendo otra talla, si estás tejiendo talla 36, serán 36. Si estás tejiendo talla 38, serán 38. Recalco eso bastante. 40 es porque yo estoy tejiendo talla 40. En la capellada es la talla que ustedes estén tejiendo. ¿Ok? Ya podemos quitar los separadores, las gasitas, los marcadores, lo que tengan. Ya hice esta vuelta de contar. Recuerden que les dije que la había hecho hacia el lado derecho y la acabo de terminar acá. Ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto, pero giramos el zapato y la vamos a tejer hacia el lado izquierdo. Observen que los puntos están como hacia afuera, no sé si los ven. Esta vuelta, como la estoy haciendo en esta dirección, me va a permitir que esto me quede derecho. Y esta vuelta es súper fácil, esta vuelta es pan comido, como dicen, porque es simplemente ir, ir tejiendo punto sobre punto. ¿Cómo se me presentan? Ya no vamos a aumentar, ya no vamos a disminuir, nos vamos a guiar. Esta vuelta es súper fácil. De esta manera. Vamos trabajando. Tengo mi grupo de fans también. Ok, continúo por aquí. Si ven que me salgo de foco es porque tengo que irle dando movimiento al zapato y también que tengo que tener cierta rapidez por el hecho de que el tiempo de cada uno de nosotros es muy valioso. Creo que es lo que más valioso tenemos. Y para poder que me dé chance de concluirlo, aunque ya yo tengo varios pasos adelantados, ¿ok? Ya yo tengo varios pasos adelantados allí. Vean que no es que tengo gripe. ¿Saben qué pasa? Que yo soy profesora de carrera, pues en otra área que no tiene nada que ver con tejido. Y yo creo que a estas alturas de mi vida, cuando apenas tengo 15 años, la voz me está pasando factura. Entonces, a veces hablo y siento que voy como perdiendo la voz. Pero, cosas que pasan. No tengo gripe, les aclaro, ni soy alérgica, nada de eso, sino que a veces siento que como que me da una sensación por dentro como que no puedo hablar, pero es un tema de que uno no sabe manejar la voz. Los docentes nos cuesta mucho manejar la voz y más cuando uno ha trabajado con grupos grandes. Regañado. Siéntense. A esta altura, demasiado. Ok, voy leyendo por aquí. Ay, Nancy, un abrazote. Ya sé quién eres tú. Cómo no recordarme? Ve, ahí voy sintiendo como que se me va la voz. Ok, voy tejiendo. Vieron que se me va un poquito la voz. Vamos a ir tejiendo punto por punto, punto por punto. Ok, nos vamos a ir yendo por todo el borde. Vieran que al privado me escribieron muchas personas haciéndome unas consultas, ¿verdad? Ahorita al final del en vivo se las voy a despejar. Me quiero acordar de eso. Así que quédense hasta el final porque vamos a terminar el zapato. Ya yo tengo 2 pares de suela igualita. Bien, por eso es que escogí este estilo,
para que no vayan a pensar que es que, ay, porque la hace con otras suelas, porque no, sino que estoy trabajando, voy a trabajar con 2 pares de zapatos, es decir, a 2 pares de zapatos, les quité la parte superior para poder llevar este proceso de lograr concluir plenamente. Claro, voy a ir adelantando procesos. Ya tengo los zapatos allí con los procesos adelantados para que nos pueda alcanzar el tiempo. Que no se me vayan a dormir por ahí porque después se duermen con esa aguja y ese hilo en la mesa y no, no podemos. Como pueden ver, yo simplemente punto sobre punto, aquí en esta vuelta no contamos. Entonces, para hacer una recapitulación de este proceso, vamos a desprender la parte superior de la suela, luego tomamos la cinta métrica o un tenedor y debemos hacer las perforaciones a 1 centímetro de distancia. Que con una aguja de tejer pueden hacer los huecos, ¿ok? Hay unas agujitas de tejer, no la hagan con su aguja preferida porque yo sé que todos tenemos una aguja. En mi caso, esta que yo estoy usando es mi aguja preferida. Esta es una 2.25 porque se adapta a este hilo que yo estoy trabajando. Lo otro, pueden mandarle a hacer un manguito de madera a la aguja porque sí los va a maltratar acá, ¿ok? Yo porque tengo esa zip de tanto tejer. Si no tienen un manguito de madera, pueden agarrar una barrita de silicón grueso, calientan la aguja y allí introducen esa aguja para que se le forme como un agarre o un mango, vamos a decirlo así. También pueden hacerlo hay unas pastas que venden como de trabajar porcelana fría, hay unos diseños preciosos, la gente que trabaja con porcelana fría, eso es un emprendimiento a las tejedoras, hacerles el mango de las agujas, yo porque no trabajo con eso realmente, con porcelana fría, lo mío es tejido en todas sus manifestaciones, con agujas, sin aguja, con los dedos. Bien, ya estoy llegando casi, estoy hablando para entretenerla hasta que yo llegue a concluir este proceso y estoy tejiendo lo más rápido que pueda para poder llegar. Van conmigo, están tejiendo conmigo. Ay, bueno, en caso de que tú seas zurda, tú lo vas a hacer al contrario. Como yo dije que primero hacemos una vuelta hacia la derecha y otra hacia la izquierda, los zurdos me lo van a hacer al contrario. Los zurdos lo van a hacer primero una vuelta hacia la izquierda y una vuelta hacia la derecha. Lo que necesito es que sean 2 vueltas que tengan sentidos diferentes. ¿Para qué? Para generar esto. ¿Ve cómo nos cambió? ¿Ve cómo el tejido se nos puso derechito? Es esa la razón. Para que no se nos vaya. Ay, mira, una cosita que les iba a decir. eh, por lo general, ya nosotros con esta segunda vuelta, ¿verdad? Ya hice la vuelta de pespunte, que es la del borde, hice la vuelta de contar y estoy haciendo esta vuelta de punto sobre punto. Cuando yo llegue aquí al final, nosotros vamos a poder cortar el hilo. Bien. El número de aguja es, ay, se me va a caer esto, ya va. El número de aguja es la aguja que se adapte al grosor del hilo vestido. Por lo general es la número 2 o la 225. Si estás trabajando con la línea de las agujas cero, porque hay agujas, eso también es relativo, porque si las agujas son chinas, ustedes saben lo que pasa con el material chino, ¿verdad? Que a veces no es tan confiable. Pero, por ejemplo, esta aguja es de marca Boye y es del número 2,25. Bien. Acá vamos terminando. Eh, Mari Rojas, no importa, porque va a quedar en mi canal de YouTube grabado el en vivo. No importa, lo van a poder ver. Okay. Vamos acá. La observación que les quería hacer, el zapato es para un pie, vamos a decir que normal,
que es un pie que, como el que solemos tener todos, pero si ustedes van a tomar esto como emprendimiento, el hecho de hacer zapatos, yo les aseguro empezar a surgir trabajo de personas que tienen cierta patología, es decir, que se les hinchan los pies y en esos casos ya les voy a decir qué vamos a hacer. Ok, llegué, terminé la vuelta, paso hilo, saco y deslizo. Y ya voy a poder cortar el hilo. Lo dejamos largo, ¿ok? Aproximadamente que me llegue a la mitad del zapato. Y aquí vamos a poder cortar. Ok, corté. Repito el procedimiento. Vamos a hacer los huequitos de centímetro de distancia. Seguido de eso, comenzamos a contorno de la suela. Una vez que hayamos hecho la vuelta de pespunte, hacemos la vuelta de contar, donde vamos a tener en tal capellada la cantidad de puntos que me indique la talla. Continuamos acá, la cantidad de puntos que me indique la talla y acá 32. Esa vuelta la vamos a tejer hacia el lado derecho. Y esta vuelta que acabo de hacer, que es la vuelta de punto sobre punto, la vamos a trabajar hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Vamos a, si una persona tiene el pie muy gordo, pero tiene muy gordo, simplemente van a hacer otra vuelta de contorno. Bien. Elidie, no, yo estoy en Venezuela. Ok, vamos a trabajar la parte delantera o capellada, oído al tambor. Ok, porque esta parte nosotros vamos a ubicar el centro de la capellada. Ahorita les digo la cantidad de puntos cuando son solas para niños, ¿ok? Me pasan porque como son varias tallas de niños, ¿verdad? Que van desde la 17 hasta la 32, que es la talla infantil, ahí sí tenemos otra, ahí tengo una tablita que se las puedo pasar por el grupo. Ok, entonces, necesito llegar al centro de la capellada. Para eso, vamos a ubicar muy bien estas costuras, ver que nos quede bien, que no se nos haya deshilachado el hilo, que nos quede así parejito y necesito ubicar el centro de la parte delantera. Nos vamos a ir con nuestras manos y es como si arrastráramos los dedos y nos ubicamos en el centro. Una vez que nos ubiquemos en el centro, vamos a pasar la aguja en ese punto que tenemos en el centro. Cuando tengo el punto central, voy a contar hacia este lado, es decir, si tengo la suela de esta manera hacia el lado izquierdo, voy a contar 4 puntos. Si estoy en el centro, digo, estoy acá en el centro, digo, ya va que voy a sacar la aguja de aquí. 1, 2, 3 y 4. Y por allí voy a pasar la aguja. Repito, del centro cuento 4. Giro y voy a comenzar a tejer. Paso el hilo, no voy a hacer nudo, arrastro el extremo. Aquí lo que hago es pasar la aguja por allí, por donde metí inicialmente, por ese arito que se me formó. Y voy a tejer en mi primera vuelta 8 medio puntos de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No se les olvide ese número, ¿ok? Mi primera vuelta. Aquí en el talón sí es necesario, tengo que cortarlo. ¿Cómo me vengo para la parte delantera?
porque hay otro estilo de hacerlo acá, pero corto el hilo, si eso es lo que te refieres, Silvia. Silvia, ¿qué me dijo? Alguien me preguntó allí que por qué corta el hilo si era necesario. Elvia. No, 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 no. Elvia está diciendo otra cosa. Sí, aquí es necesario cortar el hilo y comenzamos acá. Bien, tejí 8 puntos. Me quedó este extremo acá, que fue lo que arrastré, lo escondo. Cada vez que nosotros terminemos una vuelta, vamos a hacer 2 puntos, es decir, acá lo enseño, deslizado es meter, tomar hilo y deslizar. Hice uno y voy a hacer justo al lado otro, es decir, meto, tomo y cierro. Siempre después de cada vuelta, 2 puntos deslizados, no se les olvide eso. Giramos y cada vez que comience una vuelta, voy a comenzar en el tercer punto, es decir, 1, 2 y 3. Comienzo acá. Vamos a ver cuál. Y voy a tejer justo hasta donde inicié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá 8 y justo donde inicié, que hasta allí debo tejer, quiero acercarlo muchísimo para que vean, es este. ¿Cuánto me dio? 9. ¿Ok? Observen que comencé con 8 y acá me acaba de dar 9. Terminé la vuelta. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer 2 puntos deslizados, pero los deslizados de este lado izquierdo los vamos a hacer de afuera hacia adentro, es decir, voy a pasar la aguja por fuera, la introduzco en el punto que corresponde, ya va, paso aguja, paso hilo y giro, ¿ok? Y deslizo, vuelvo otra vez, paso, saco y deslizo, giro, comenzamos. Siempre que comencemos una vuelta, la vamos a comenzar en el tercer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá el penúltimo siempre va a tener esta característica, 9. Y donde comencé la vuelta de este lado, acá me dio 10. Allá va. Voy a quitar este hilo que está acá. Acá me dio 10. Observen que me salió un punto más. Voy a cortar este poquito que está aquí, que fue de cuando comencé, para que no se me vaya a confundir. ¿Qué hago cuando termino una vuelta? 2 puntos deslizados. Esta parte es muy sencilla. Cada vez que terminemos una vuelta, 2 puntos deslizados. Y cada vez que iniciemos una vuelta, vamos a comenzar en el tercer punto. Aquí voy. Un deslizado, es decir, meto y deslizo. Voy al siguiente, paso por el siguiente punto, saco y deslizo. Giro el trabajo y voy a comenzar en el tercer punto, es decir, digo 1, 2 y comienzo en el tercero. 1, 2, 3, 4, 5, sigo 6, 7, 8, 9, acá 10 y donde comencé la vuelta de este lado, que es la que vemos más abierta, no sé si la visualizan allí, me da 11. Observen que me acaba de salir un punto adicional.
Acá llevo 11. ¿Qué voy a hacer ahora? 2 puntos deslizados. Me voy a acercar mucho más, para que puedan ver. Acá. Para hacer los deslizados de este lado es pasar la aguja, pasamos el hilo, lo sacamos, giro el ganchito de la aguja y cierro. Esto es para que estéticamente se vean bonitos, porque si no va a quedar como un bultico allí en ese extremo. Giro. Y como pueden ver, acá se me va formando la capellada. Voy a continuar. Siempre que empiece una vuelta, este es como un mantra, se lo van a aprender como un mantra. Al iniciar una vuelta, comenzamos en el tercer punto. Y al finalizar una vuelta, hacemos 2 deslizados. Con ese método, siempre les va a salir un punto de más. ¿Para qué? Para que se pueda adaptar perfectamente a la forma del pie, porque el pie cada vez va creciendo, ¿verdad? Se va haciendo más gordito o va modificando su tamaño. Continúo. Y que cada vez que estemos tejiendo, cuando lleguemos, cuando las vueltas las tenga de este lado, siempre me va a dar número par. Y cuando las tenga de este lado, me va a dar número impar. Continúo. Empezamos en el tercero. Observen allí, 1, 2, 3. ¿Lo ven? En el tercer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, continúo 7, 8, voy a soltar hilo, 8, 9, continúo 10, acá el penúltimo tiene esta característica, ve que se ve como un nudito ahí, 11 y acá 12. Cuando llegue como quien dice a la base, continúo y deslizo uno y deslizo otro. Es decir, paso, saco y deslizo. Ok. Giro mi trabajo. Voy a hacer esta última vuelta porque ya yo tengo este paso adelantado. Es para que nos alcance el tiempo. Comienzo en el tercero. Acá. 1, 2, 3. Acá. 1, 2, 3. Voy por aquí. El 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Observen lo que les dije, ¿verdad? Que de ese lado me va a dar número impar. Acá 12 y 13. Y deslizo, 2 puntos deslizados. Deslizado de este lado es tomar el punto de afuera, tomar y cerrar. Voy con el siguiente, paso aguja, tomo hilo, saco y deslizo. Bien, y de esta manera nosotros vamos a ir tejiendo la capellada. Repito el procedimiento. Ubicar el centro, del centro hacia este lado contar 4, a partir de allí tejemos 8 medio puntos, deslizamos 2, que cada vez que comencemos una vuelta comenzamos en el tercer punto y que cuando estemos de este lado siempre vamos a tomar los puntos de afuera hacia adentro. Esto lo vamos a ir tejiendo hasta el tamaño que nosotros consideramos apropiado. En este caso, a mí me dio 13 puntos. Yo les recomiendo siempre que esa capellada la lleven hasta que les dé 38, 38 o 40 puntos. Ya yo adelanté ese paso por acá. Ya te lo voy a enseñar.
¿ok? Ya yo adelanté y la capellada debería estar como está esta. Bien, observa. De esa manera, de modo que ustedes la vayan tejiendo hasta ese tamaño que ustedes consideran. Ok, vamos a pasar ahora a hacer el talón. Ah, no, ya va. Una vez que llegaron acá, van a cortar el hilo. ¿Ok? Y cuando cortamos el hilo, vamos a aprovechar de hacer de una vez la tira que va a ayudar a sujetar ese zapato, el cordoncito que nos va a ayudar a sujetar ese zapato. Para hacer ese cordoncito vamos a proceder de la siguiente manera. Van a tomar su hilo y van a medir donde les dé 2,5 metros. Vamos a suponer que aquí nos dio 2,5 metros. Este cordón se teje usando 2 hebras, es decir, si aquí les dio 2,5 metros, vamos a tomar a partir de allí y vamos a hacer este estilo de cordón que se hace con 2 hebras. Así. Pasamos una por el contorno de la aguja y con la otra cerramos el punto. Pasamos una por el contorno de la aguja y con la otra cerramos. Es como si abrazáramos la aguja y con el otro cerramos. Así lo vamos a ir haciendo. De uno de los lados se le va a acabar el hilo, puesto que medimos 2,5 metros. Así vamos a ir tejiendo hasta culminar ese cordón, porque es el cordón que va a permitir que se sujete el zapato. Este zapato lo hice con un cordón que se sujete porque es una de las maneras más fáciles de adaptar el zapato. Eh, Hay otras maneras también, de hecho en mi canal tengo varios estilos de zapatos. ¿Okay? Entonces vamos a ir tejiendo así este cordón. Una vez que cortamos el hilo, no se les olvide, al terminar la capellada, si se usa hilo más grueso, queda el zapato más grande, sí. Ahí en ese caso, cuando hacemos la vuelta de contar, tienes que tener menos puntos. Ok, entonces, una vez que terminemos esta parte delantera, cortamos el hilo, bien. Siempre lo medimos como que nos llegue hasta el final del zapato. No me dejen ese hilo así cortico, bien, porque lo tenemos que esconder y después no va a quedar bien escondido. Y por eso es que vamos a poder lavar estos zapatos, porque cuando escondemos los hilos, los escondemos bien, de modo que no se desbaraten. Entonces, repito, terminamos la capellada, cortamos hilo. Una vez que cortamos hilo, vamos a hacer este cordón. Hay otros estilos de cordón. Bien, puede ser simplemente una cadeneta y sobre esa cadeneta hacemos punto deslizado. Voy a comenzar a explicarles entonces cómo vamos a hacer la parte del talón. Para hacer el talón vamos a proceder de la siguiente manera. Aquí tengo otro hilo. Cuando estemos en el talón, vamos a contar hacia este lado 15 puntos. Necesitamos hacer un talón inclinado, porque si nosotros hacemos de una vez el tamaño que corresponde aquí en el talón, después no vamos a tener espacio acá en la capellada, por eso es que necesitamos que el talón quede inclinado. A partir del centro hacia este lado, teniendo la suela en esta posición, vamos a contar 15 puntos. Aquí vamos a utilizar nuevamente las gasillas, ¿ok? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Contamos de ambos lados del talón 15 puntos, es decir, 15 y 15. Eso quiere decir que vamos a centrar 30. Cuento de este lado también 15 puntos. 1, 2, como esto los comencé después del hilo, esto los comienzo a partir del hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya va, vuelvo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, acá. Y voy a colocar la marquita, la gasita. Ya centré. Si es necesario que tengan estas marquitas, ¿entendido? Cuando ya yo tengo 30 puntos centrados, es decir, 15 y 15, ya va que no las leo.
Es indispensable, ok. Ah, Luceli, está bien. El tutorial va a quedar grabado. Ok, una vez que hemos centrado 30 puntos, vamos a comenzar a tejer a partir de este que tenemos de este lado. Eso sí es necesario que lo tengan en cuenta. Teniendo el zapato así, vamos a comenzar a trabajar a partir de este. Dejamos la marquita allí, no se la vayan a quitar. Ya va. La voy a posicionar mejor, porque no estaba abrazando los puntos completos. Entonces paso la aguja. Ahorita la vuelvo a colocar para saber que ahí comencé. Si es necesario que la dejemos en este caso. Ok, paso la aguja, cierro y allí mismo donde cierro voy a hacer un punto. Ok, coloco el marcador, el separador. Voy a comenzar a tejer justo hasta donde tenga el otro marcador de puntos. En este caso, eso lo que quiere decir que nosotros vamos a centrar 30 puntos. Esta cantidad de 30 puntos es opcional, pueden ser 20, es decir, 10 y 10, 10 de cada lado del talón. Yo estoy poniendo 30 por, por optar a una cantidad, esto puede variar. Vamos a ir tejiendo, es igual en medio punto. Ya de aquí en adelante el trabajo es mucho más sencillo. Ah, bueno, fíjense que voy arrastrando el hilo que tenía allí. Yo no hago nudos, vuelvo y repito, no hago nudos. Prefiero arrastrar el hilo. No quemo tampoco, porque me parece que queda por allí algo y puede maltratar. Eso cada quien, ¿verdad? Tiene su manera de hacerlo. Ok, ya voy llegando al centro. Quiero que tengan en consideración algo. Aquí tengo un hilo. Ah, este es el que estaba arrastrando. Vamos a ponernos de acuerdo aquí. Este es el que estaba arrastrando de cuando comencé. Te le doy una cortadita por aquí. Y tengo este, que es de las vueltas. Este lo vamos a arrastrar es en la vuelta que sigue, porque si yo lo arrastro ahorita, se me van a ir en sentido contrario los puntos. Allí, ok, voy a continuar tejiendo punto por punto. Me traigo este hacia acá y lo dejo en espera porque ahora lo voy a ir llevando. Continúo hasta donde está la marca. Vamos a ir trabajando. En este talón vamos a ir haciendo un total de 8 vueltas, pero con unas características que les voy a decir a continuación. Yo voy a tejer hasta donde está esa marca, de esta manera. Punto por punto. Punto por punto. Si está la marquita allí, la quito, pero la necesito volver a poner. Tejo el punto y la vuelvo a colocar. La condición que nosotros vamos a tener acá en el talón es la siguiente. Bien, cada vez que terminemos una vuelta, giro y voy a comenzar en el punto que le sigue a la aguja. No en este, sino en el que sigue a la aguja. Esa es la primera característica, son dos. Esa es la primera característica. Y esta es la segunda vuelta, ¿ok? Ya hice la primera, esta es la segunda. Son un total de 8. Igual ya yo tengo un paso adelantado por allí para no hacer tan largo el video. Voy a ir dando la explicación de modo que quede clara. Ajá. Cuando yo llegué al centro, recuerden que hay un hilito allí. Ay, de verdad que me disculpan que no los lea, pero es que no puedo hacer las dos cosas. Qué pena, de verdad, porque a mí me gusta responder los comentarios, porque yo sé que son dudas que ustedes tienen, porque a mí me pasa también. Cuando yo veo tutoriales, uno tiene dudas y preguntas. Si llegué al centro y tengo este hilo, aprovechamos y lo llevamos. ¿Ves para qué? Para que vaya en el mismo sentido de los puntos, ¿ok? Eso no se les olvide. Lo vamos llevando entre los puntos. Esta es la mejor forma de esconder el hilo cuando estamos trabajando con medio punto, ¿ok? Ya cuando es con punto alto es otra cosa. Pero cuando estemos trabajando con medio punto, esta es la forma.
Gracias, Amarilis. Veces sí lo leí, cuando me felicitan sí lo leo. Pasa es que a veces me aparecen en este celular desde donde estoy transmitiendo y tengo otro celular allí donde tengo que acercarme un poquito más para poder leer lo que están escribiendo. Aquí voy a llegar hasta la casita. Recuerden que les dije, la primera condición cuando tejemos talón es empezar la vuelta acá. Empezar la vuelta en el punto que le sigue a la aguja. Cuando estemos tejiendo, acá hay un puntico que es el último que siempre se nos esconde. Recuerden tejerlo. Y realmente el último punto de esta vuelta va a ser donde yo tenga la gasita. Tejo ese punto y después de tejer el punto donde está la gasita, vamos a avanzar con 5 puntos. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a poner la gasita o el separador. Esa es la segunda condición, es decir, después de tejer el último punto de la gasita, avanzamos con 5. Giro, ya voy a hacer mi tercera vuelta y cada vez que empiece una vuelta, la hago en el punto que le sigue a la aguja. Continúo. Se te soltó el hilo, ¿cómo hago? Uy, ay, volver a hacerlo, volver a comenzar. No sé en qué parte quedaste, no fue decir que o se te partió, venía partido. Si venía partido, incorpórelo así como yo hago arrastrando los puntos, que empieza a trabajar y va llevando el extremo del hilo. Ok, aquí vamos a ir tejiendo. Recuerden que le dije acá en talón son 8 vueltas. Voy por la tercera vuelta. Bien, voy a explicar esta y la otra y ya yo tengo este paso adelantado. Seguimos. Seguimos. Es decir, cada vez que tejamos talón, vuelvo y repito, empezamos la vuelta en el punto que le sigue a la aguja. Y cada vez que iniciemos, ajá, en el punto que le sigue a la aguja cuando vamos a iniciar. Y cuando finalicemos, después del último punto, vamos a tejer 5. Ya acá lo van a ver perfectamente claro. Estoy tejiendo la tercera vuelta. Son 8 vueltas de talón. De talón vamos a decir que inclinado, porque por eso es que avanzamos 5 para irle dando cierta inclinación. Continúo, continúo acá. Ok. El penúltimo siempre tiene como esta característica. No se dejen engañar que ese no es el último. El último siempre va a ser, por eso es que necesitamos dejar los separadores allí colocados. El último va a ser donde esté el separador. Introduzco aguja, paso hilo y cierro. Y después del último vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos la gasita. Es decir, después del último tejo 5. Giro y para iniciar una vuelta siempre voy a iniciar en el punto que le sigue a la aguja. En este momento estoy haciendo mi cuarta vuelta. Voy a hacer esto y les enseño el paso adelantado para que podamos realmente concluir el zapato y tener toda la explicación. Okay, vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Esto lo que pretende es darle cierta inclinación al talón. Lo van a ver mejor cuando yo les enseñe el talón acá. Recuerden, vamos a centrar 30 puntos. Vamos a colocar las marquitas. Cuando les digo 30, quiere decir, no, yo no estoy en Costa Rica, Lidié, yo estoy en Venezuela.
Vamos a ir, vamos a centrar 30 puntos, es decir, 15 de cada lado. Colocamos las marquitas. Una vez que iniciemos, empezamos por supuesto donde está la marca, llegamos al otro lado, que cada vez que iniciemos una vuelta, comenzamos en el punto que le sigue a la aguja y que cada vez que finalicemos una vuelta, vamos a tejer 5 puntos después de el último. Bien, como en este caso, como yo voy llegando acá, para que quede bien claro eso. Repito, son 8 vueltas, yo repito mucho las cosas. Son 8 vueltas, en este momento voy por mi vuelta número 4. Ya les voy a enseñar ahorita el paso adelantado. Acá. No caigan en la trampita de este es el penúltimo, ¿ok? Ese no es el último. ¿Por qué? Porque siempre se confunden con ese. Seguimos. Cuando les digo este es el penúltimo, este puntico que lo van a ver acá. El último va a ser donde tengo el separador. Lo voy a quitar un momentico. Dejo ese punto. Después del último, dejo, es decir, 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Bien, allí voy a colocar la marquita. Ok, llevo 4 vueltas, son 8. Tranquila, Janet, el tutorial va a quedar grabado en mi canal. Ok, fíjense, llevo 4 vueltas. Vamos a hacer un total de 8 vueltas, es decir, aquí nos regresamos. Esta sería la vuelta número 5. Al regresarnos, comenzamos en el punto que le sigue a la aguja. Y cuando lleguemos al final, acá, después del último, tejemos 5. Esa sería mi vuelta número 5. Luego hago la vuelta número 6 con esas mismas características, la número 7 y la número 8. ¿Hasta cuándo? Hasta que les quede, ya les voy a decir, con la magia de este tamaño. Bien, por eso es que necesitamos inclinación. ¿Ven estas marquitas aquí? Es cuando vamos avanzando. Una vez y vamos a saber que tenemos 8 vueltas, no sé si ven que aquí se forman como unas líneas. Estas son unas líneas que se forman cada 2 vueltas. Si yo tengo 1, 2, 3 y 4 líneas, se las voy a señalar con la aguja. Esta sería 1, 2, 3 y 4. Y cada línea es el resultado de 2 vueltas, es decir, 4 por 2, 8. Necesitamos que este talón tenga esta inclinación. Cuando yo tengo el talón de este tamaño, por acá tengo el hilo escondido, porque ya yo adelanté este paso, precisamente para no agobiarlos con el tutorial. Vamos a ponerlo por acá el hilo. Ok. Suponemos que ya ustedes terminaron, coloqué esta gasita acá para que no se me fuese a desbaratar el hilo. Ya tenemos las 8 vueltas, ya llegamos hasta acá. Ahora nos corresponde hacer también 8 vueltas completas que involucren la capellada de la siguiente manera. Acá. Ay, nuevamente, de verdad que no puedo leer los comentarios porque si no me pierdo de aquí. Suponemos, ¿verdad? Ya yo hice, vean que aquí se ven como los escaloncitos donde yo giraba. Ya terminé mis 8 vueltas, 1, 2, 3, 4 y como les dije que cada línea es el resultado de 2 vueltas, es decir que aquí hay 8. Una vez que llegamos acá, ahora vamos a tejer justo hasta donde tenemos la capellada. Es decir, hasta acá. Acá. Los deslizados los voy a hacer en este lado de la capellada, es decir, voy a ir haciendo lo mismo que hacía en esa parte delantera.
dejo un deslizado, dejo un segundo deslizado, giro el zapato y voy a comenzar en el tercer punto, es decir, un 2, ahí se ve 1, 2 y 3. Y voy a hacer esto mismo hasta el otro lado. Con este procedimiento también voy a hacer 8 vueltas. Yo voy a hacer 2 o 3 para que vean cómo yo hago estos deslizados en la capellada. Nos vamos a ir por todo el contorno. Déjame ver si puedo ir leyendo y respondiendo. Las suelas, precisamente por eso, esa es la inquietud que me llevó a realizar este tutorial, porque recibo muchos comentarios en los diferentes videos que tengo en el canal con respecto a que dónde adquieren las suelas. Entonces, hoy les expliqué de cómo podemos reciclar suelas. Yo sé, en Venezuela, aquí en Venezuela venden suelas en Caracas, se consiguen muy fácilmente. En Costa Rica, realmente no sé, yo las vendía cuando estaba en Costa Rica, pero era porque un proveedor me las traía de Guatemala y entonces allí yo las vendía en Costa Rica, realmente no sé. En Colombia sí sé que las venden en Cúcuta, las pueden conseguir por Amazon, las pueden conseguir por AliExpress, las pueden conseguir por la gente que vende este tipo se llaman peleterías, la tienda, que las pueden conseguir donde vendan cosas de zapatero. Si no, bueno, reciclar, si por lo menos quieren aprender a tener a tejer, a aprender a la técnica, pues aprender a tejer calzado, eh, lo pueden hacer inicialmente con una sola reciclada, pero yo creo que es un tema que no nos hemos puesto a buscar porque no hemos tenido la necesidad, porque yo pensé que en Costa Rica no las conseguía y sí conseguí un proveedor que me las trajera. Aquí en Venezuela yo en un tiempo las vendía y ya nuevamente volví a conseguir lugares donde las venden perfectamente. Sé que en España las venden, la gente las compra por Mercado Libre. Sé que obviamente que en Centroamérica se consigue todo lo que es Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua. Allí se consiguen suelas. No sé en Argentina, pero yo estoy casi segura que si se piden por Mercado Libre o por AliExpress o por Etsy, se pueden conseguir. Bueno, sí, es un tema de las suelas, pero anímense. Anímense porque se los aseguro que vale la pena. A mí me ha resultado muy, muy satisfactorio, tanto que me quedé enganchada tejiendo calzado. Y se puede tejer cualquier estilo de zapato, ¿ok? Porque es el más básico, pero la técnica sigue siendo la misma. En la capellada, al terminar cada vuelta, 2 deslizados y al iniciar se empieza en el tercero. Siempre va a ser la misma. ¿Qué sucede? Que podemos variar los puntos. Hay muchas maneras de hacer los medio puntos. Eso es quizás lo que varía. Estoy hablando y hablando para ver si llego hasta este otro lado de la capellada. Ok, entonces fíjense, ya voy llegando a este lado donde está la capellada. Aquí tenemos este hilo, ¿verdad? Este lo vamos a ir escondiendo ahorita, pendiente como vean como yo lo agarro, ¿verdad? Yo lo sujeto con esta mano para tenerlo ahí como, y vamos a ir haciendo los deslizados, obviamente, en la capellada. Entonces, de esta manera paso la aguja por fuera, aquí se me abrió el punto, pero yo lo sujeto. Paso, saco y deslizo. Ya hice un deslizado, sujeto bien. Voy al siguiente espacio. Paso aguja, tomo hilo, saco y deslizo. Giro el zapato y aprovecho de esconder esta hebra que tengo por acá. Siempre que empiece una vuelta, voy a empezar en el tercer punto. Acá. ¿Ok? Y continúo haciendo lo mismo. En el caso del talón, y voy a hacer 8 vueltas también, ¿ok? Es decir, acuérdense que hice 8 vueltas aquí cortas y estas son 8 vueltas de un extremo al otro. Es decir, que en total el talón va a tener 16 vueltas. Y eso sí se los digo con propiedad, ya eso es una medida estándar, ya esa es una medida que yo tengo, de modo que esa cantidad de vueltas da exactamente para cubrir el talón de un pie de un adulto. Vamos a ir trabajando punto por punto. Esta sería mi segunda vuelta. Como les dije, son un total de 8. Estiré la mano y casi me llevo el aro de luz por el medio. Imagínense. Ok, vamos a continuar.
Este, sí, Terlenca es un hilo de nylon. Hay muchas marcas, hay Terlenca, hay Apocalipsis, hay Omega, hay estos que yo estoy utilizando que es Goldfields, Goldfields creo que es la cosa. Golden Fix, es decir, como de pesca, pues, porque con estos hilos también sirven para hacer, son los mismos hilos que utilizan para hacer hamacas, hamaca o chinchorro, como le dicen también. Son los hilos que utilizan también para hacer bolsos, para forrar sillas. Ok, aquí este extremo ya considero que lo guardé suficiente. Lo que hago es que lo jalo un poquito, lo corto y acomodo acá. Bien, continuamos. Vamos a tejer hasta el otro lado. Esta es mi segunda vuelta. Son un total de 8. ¿Me han entendido hasta el momento? Díganme que sí. Vuelvo y les repito, el tutorial va a quedar grabado. Ay, gracias, Xiomara. Muchas gracias, de verdad, con muchísimo gusto. Vea que yo soy una apasionada del tejido. O sea, cuando les digo eso, créanmelo. En mi canal de YouTube, bueno, las invito a que se suscriban, a que lo compartan, a que comenten. No solamente hay calzado, hay otras prendas que también están allí. Hay tops, hay una blusita que publiqué reciente. Hay varias blusas, hay varias cositas, hay salidas de playa, de todo un poquito. Para las que tejen, yo les voy a decir algo, tejer calzado es así como graduarse de tejido, porque fue lo que a mí más me costó aprender. Lo demás considero que es bastante sencillo. Virginia, muchas gracias. Carolina, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. O sea, no voy a pecar de modesta. De verdad que uno se siente halagado cuando lo retribuyen con bonitas palabras, pues de que, porque realmente uno lo hace es para eso, para que ustedes puedan entender, para transmitir. Yo soy una apasionada, Amarilis, gracias, gracias, gracias. Para mí considero que el tejido no es solamente un hilo y una aguja, para mí el tejido es como, yo no sé, yo no hago yoga, ¿no? Yo no hago yoga ni nada que ver, pero como la gente me ha dicho que hacer yoga es relajante y todo eso, yo digo, bueno, el tejido para mí es eso. Y de acuerdo a la experiencia que yo he escuchado de las personas, de las señores, de los chicos que tejen, que se desestresan tejiendo. Ok, ya llegué al final de la vuelta. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? 2 deslizados en la capellada. Aquí quiero que tengan algo en cuenta. Fíjense, si el punto está saliendo de aquí, el que sigue sería este. Entonces deslizamos en este, deslizo uno y me voy al siguiente y deslizo el otro. ¿Entendido? Giramos y comenzamos en el tercero. Ya esta sería mi vuelta número 3. Si yo lo quiero ver bien por aquí, yo digo 1, 2 y este sería el tercero. Y dele que son pasteles. Ese es un refrán. Los que son de Venezuela me lo entienden. Dele que son pasteles. Ok, seguimos. Esta es mi vuelta 3. Voy a llegar hasta la vuelta 4 porque ya yo tengo el paso adelantado que sería el último. Porque ya llevamos casi 2 horas conectados acá. De verdad que muchísimas gracias a estas personas. Vamos por 80 que siguen aquí en pie. Y en mis redes sociales estoy como Crochet Rocío. La gente suele mandarme las fotos de lo que hacen. Siempre me están mandando las foticos de lo que hacen por los tutoriales que yo pongo en mi canal o por estos. Recuerden que al final les voy a hacer, recibimos muchos comentarios sobre una situación allí, entonces al final les voy a dar respuesta de eso, porque de verdad que me escribieron mucho al respecto, entonces ahí les tengo por allí algo
algo que, bueno, a muchos les va a agradar, ¿verdad? Entonces, vamos a, que no se me olvide al finalizar de esto. Ok, vamos a seguir trabajando. Tengo por aquí, vamos a ir trabajando punto por punto. Les iba a decir algo, como lo dije creo que casi que al comienzo. El tejido es simetría, es decir, que cuando un ojo, cuando nosotros eh, vemos una prenda tejida, lo que ubicamos, o sea, por lo general el ser humano siempre le gusta ver las cosas como ordenadas y como que guarden cierto orden. Y eso es el tejido. Por eso es que cuando nos equivocamos en un punto, cuando tenemos algún error, yo les sugiero que mejor desbaraten la prenda, deshagan el tejido. ¿Ok? Y esto aplica también para calzado. Si nosotros de lejos vemos que nos saltamos un punto, que dejamos de tejer algo, entonces es mejor deshacer el tejido. Gracias, Bernardita, muy amable. Eso sí lo leo, ¿verdad? Si el hilo es número 9, el agujón para tejer debe ser... No, no, no va a caber. Los agujones no dependen del grosor del hilo. Ok, gracias por esa pregunta. No, no, no. La aguja no depende del grosor del hilo. Les comento algo. El grosor del hilo, eso es a discreción del fabricante. Es decir, ellos son los que ponen, por ejemplo, hay hilos que mientras más gruesos, más numeración, y hay lo contrario. Ahí lo que mientras más grueso, menor numeración. Entonces, no, las agujas, la aguja ideal para tejer, cuando nosotros vamos a tejer, fíjense que el truquito, que eso yo sé que la mayoría lo sabe, que cuando nosotros pasamos el hilo por la aguja, el hilo quede perfectamente, perfectamente pasado. Si yo hiciera este hilo de 2 hebras, vamos a suponer, ya van a ver cómo sobresale de la aguja, entonces no me sirve. Bien, si yo pongo este hilo doble, yo tendría que pasarme a una aguja más gruesa. Sin embargo, como lo estoy tejiendo de una sola hebra, por eso me queda ideal. Vean, la chica que me preguntó, ojo con eso, ¿ok? No, no, pero es muy válida su pregunta, es muy, muy válida. Porque no, los grosores de hilo generalmente si van a tejer calzado, generalmente van a trabajar con esta es una 225. ¿Ok? Porque es de esta marca Boye. Pero cuando estamos trabajando con las agujas chinas, es la 2 o a veces incluso la 0. Ok, ya finalicé esta vuelta. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar 2 puntos deslizados y aquí quiero hacer esta observación nuevamente. Vean que ese último punto es de donde que está como sujeto allá a la capellada. Ok, entonces vamos a deslizar, meto aguja, paso hilo, saco y deslizo. Meto aguja, paso hilo, saco. Vean como yo giro el ganchito de la aguja para deslizar. Quizás no les va a salir a la primera vez porque ya yo tengo la práctica, pero es bueno que lo deslicen de esa manera. Lo pueden ir haciendo lentamente y él les va a salir. Giro, esta va a ser la última vuelta que voy a hacer porque ya yo tengo el paso adelantado. Esta sería mi vuelta número 4, es decir, voy a comenzar en el tercer punto. Las 3 palmas de luz, sí, haga el esfuerzo. Me causa gracia porque a veces se ponen unos nombres, las 3 palmas de luz. Con mucho gusto. Ese comentario sí lo logré leer porque justo que estaba dando la vuelta me apareció aquí en este teléfono. Bien, entonces vamos a continuar así. Esta es mi vuelta número 4, pero en el talón vamos a hacer 8 vueltas. Ok, voy a continuar hasta llegar allá. El terlenca es uno de los más conocidos. Sé que en Colombia, sé que en bastantes países los venden. Tiene que ser un grosor o para lo más sencillo, tiene que ser un grosor de hilo que se ajuste a la aguja número 2. Ustedes lo pueden ir probando.
pero no necesariamente es nylon, ¿ok? También puede ser con algodón, también puede ser con, hay un hilo que le llaman crochet colombiano. Si es con crochet colombiano, lo ponen doble, porque de por sí es muy delgado. Lo ponen doble, ¿ok? Vamos trabajando hasta llegar al otro lado. Hasta esta vuelta les voy a hacer porque tengo ya el paso adelantado para hacer el paso final, que es incorporar el cordón. ¿Entendido? Voy a ir llegando. ¿Han entendido? Respóndanme. Díganme que sí, por favor. No, mentira, yo sé que a la primera, así con el tutorial, quizás montaron los puntos, ¿verdad? Porque ya después con toda calma, que les vaya quedando bien, si necesitan desbaratar, háganlo, por favor, porque si no les está quedando bien, vuelven y repiten, por eso es que el tutorial se va a dejar grabado, precisamente para eso, para que puedan tener acceso a verlo cuantas veces quieran. A veces me han dicho que en algunos explico muy rápido, muy lento. En cualquiera de las dos opciones, siempre el canal de YouTube les va a ofrecer en el ángulo superior derecho, están los tres punticos. Allí van a poder cambiar la velocidad del video, no solamente del mío, sino de cualquier video que ustedes vean en YouTube. Ahí están las diferentes opciones, incluso hasta de poner traductor, de cambiar la velocidad, si es más lento o más rápido. Ok, aquí voy llegando justo al último punto, que es este que está acá. Y hacemos, fíjense que este salió de acá, entonces me voy al inmediato y deslizo una vez y me voy al siguiente y deslizo otra vez. Acá yo llevo 4 vueltas, pero aún esta distancia es insuficiente. ¿Ok? Ya les voy a... Acá... ya. Vamos a trabajar ya el último paso. Ya les voy a decir hasta qué tamaño lo vamos a hacer. No desesperen, que lo tengo por aquí adelantado. Okay. Tienen que tener el cordón a la mano porque, okay, aquí lo tengo. Estaba sacándole algo que había hecho de prueba ahora. Bien. Vamos a tejer ese talón hasta este tamaño. Ah, muy bien, Trinidad. Es decir, la vuelta de pespunta, la vuelta de contar y la otra. Bien, fíjense, vamos a tejer este talón completo de un lado al otro de 8 vueltas. Y como les he dicho, cuando vemos estas líneas acá, es decir, esto que pertenece a 2 vueltas, serían 2 vueltas más, serían 4, serían 6 y hasta aquí serían las 8 vueltas. Ahora nos corresponde incorporar el cordón. Es decir, la parte que me va a permitir sujetar el zapato. Acá. Les voy a comentar algo. Ok. En total, cuando les decía que en total el talón son 16 vueltas, es decir, que desde acá hasta acá, esto por experiencia es el tamaño ideal para cualquier pie de adulto. Recuerden, hicimos, es decir, esto como les dije, que es el resultado de 2 vueltas, otras 2 vueltas, 2 vueltas y 2 vueltas, es decir, 8 vueltas cortas y 8 vueltas de un extremo al otro. Una vez que hemos hecho esas 8 vueltas, nos vamos a ir hasta el centro de la capellada con medio punto para poder incorporar ese cordón que les comenté que íbamos a tejer. Y es este que tengo acá. Voy a irme hasta acá, hasta el centro. Es decir, acá voy ahí, ya va. Ahí se me enredó un poquito. Teniendo el trabajo así,
Ah, qué bueno, Elvia, qué bueno. Pero recuerden que cada quien tiene su forma de trabajar, ¿ok? Aquí en YouTube se van a conseguir muchísimos tutoriales de calzado, ¿bien? Entonces, ciertamente aclaran dudas conmigo, pero cada quien tiene, nadie tiene la razón y todos a la vez la tienen, ¿verdad? Porque a cada quien con el método que le funciona. Y es perfectamente válido. Nos vamos a ir tejiendo medio punto hasta el centro. Ya van a ver cómo incorporo ese cordón para que quede bien chévere. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir trabajando hasta el centro. Como yo sé que estoy en el centro, bueno, a mí me gusta hacer esto, donde yo trato de unir acá para ver si realmente tejí hasta el centro y efectivamente lo hice. Cuando ya yo llego al centro, recuerden que les dije de hacer un cordón. Bien, yo lo hice de esta manera, incluso en esta parte le coloqué estos abalorios. Para incorporar el cordón lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ay, bueno, pero va a quedar en el canal, el Idiet. Tranquila por eso. Cuando estemos en el centro, vamos a colocar el cordón justo que nos pase por el medio de los puntos que vamos a tejer. Es decir, coloco el cordón y tejo de esta manera. Que el cordón me vaya quedando justo en el centro de los puntos que voy tejiendo. De esta forma. De esta manera. Acá. Lo vamos haciendo, no me aprieten mucho esos puntos, vamos a hacerlos un poquito sueltos. ¿Para qué? Para que el cordón deslice con facilidad. Y cada cierta cantidad de puntos que vayamos tejiendo, vamos haciendo esto para cerciorarnos de que no quedó enredado entre los puntos que tejimos. Y vamos a ir tejiendo cada uno de esos puntos como se me presente. Ya casi vamos terminando. Recuerden que, como les comenté, si están trabajando un zapato para una persona que tenga un pie muy gordo, pero tiene que ser muy gordo, bien sea por hinchado, porque tiene cierta patología, después de la vuelta que hicimos de contorno, agregan otra. Pero tiene que ser una persona que tenga el pie muy, muy gordo. De hecho, a mí me ha pasado de que hay personas que tienen ciertas enfermedades que el pie se les pone y de verdad que me fue muy bien con eso porque esas personas no conseguían calzado, porque no existe, en el mercado no les ofrece esa posibilidad, mientras que, y no solamente para eso, sino para señoras que de alguna manera quieren mucha comodidad, porque les voy a contar algo. Tener calzado tejido es andar con un guante. Es una cosa que yo no les puedo decir de la suavidad que se siente porque no sientes que te aprieten y que te maltrate en ningún lado. Usar calzado tejido es lo máximo porque se adapta perfectamente. Porque se los estoy haciendo así con una tirita para sujetar, pero también puede ser sin la tirita, solo que se hace otra técnica, ¿ok? Se realiza un detallito por allí diferente que se le hace para que pueda ajustarse perfectamente y no se salga. Pero sin embargo, este es el que yo considero que a mí más me piden porque se puede adaptar perfectamente. Y a ustedes si lo asumen como una forma de emprendimiento, también les va a resultar muchísimo hacer este tipo de zapatos. En Venezuela las consigues por Katia. En Venezuela, en Caracas. Ahí en Katia. Y si no estás por este lado, creo que en San Cristóbal también lo venden. Por allá por la frontera con Colombia. Pero en Caracas sí se consiguen, ¿ok? Perforadas, no. Sin perforar, sí. Perforadas, bueno, las que van al curso las ayudo en eso. Por lo general se curso, si ellas llegan con la suela, yo se las perforo.
Ajá, que les estaba diciendo que es una ayuda muy, muy grande cuando nosotros hacemos calzado tejido. Aprovechen esos zapatos que a veces tenemos por ahí arrumbados, le echan una buena lavada a la suela, la perforan y ustedes van a ver cómo. Ahorita les enseño unos que yo hice de una suela que por cierto que por ahí va a estar el tutorial también. Otro tutorial de un zapato que hice con suela reciclada. Este modelo, si le hacen, sí, claro, mira, este modelo se puede hacer para caballero con una sola condición, de que le hagan la capellada más grande, porque así se vería más varonil. Esa es la única diferencia, que le van a hacer la capellada más grande. Ajá, yo les estaba diciendo que con cierta frecuencia jalar la tirita y yo no la he jalado. A ver si no me la estoy llevando entre los puntos. Ah, ok, está bien. Ok, vamos, ya casi terminamos, chicos y chicas. Tengo chicos también, ¿ok? Tengo chicos acá que tejen. De hecho, yo soy una de las promotoras que los hombres también tejan. Porque son igual que nosotros en ese sentido. De que así como nosotros, antes era impensable que una mujer manejara un autobús, un camión, no, ahora es lo más natural. Igualmente los hombres también se pueden incorporar perfectamente a actividades que en lo histórico del mundo siempre han sido referidas a mujeres y nada que ver, nada que ver. Son perfectamente candidatos a que pueden tejer igual que nosotros. Tengo un sobrino que teje bellísimo, bellísimo, bellísimo. Hay muchas de aquí que lo conocen, muchas que están aquí, que saben quién es mi sobrino, que él teje muy lindo también. Ok, seguimos entonces. Vamos a llegar justo donde comencé. No se me vayan a ir porque al final les voy a comentar algo. Ok, ya casi que estamos terminando. Voy por acá. Voy terminando. Ah, sí, claro, sería como un sueco perfectamente. Si lo haces solamente con una capellada grande sin el talón, te quedan súper chéveres, sería como un sueco, ¿ok? Haciendo la capellada así como hasta acá y que les quede descubierta la parte de atrás. Ven que sí podemos tener ingenio y creatividad, por supuesto. Así me gusta, despertar esa creatividad. Y pueden combinar colores, pueden hacerlo incluso con, ay, es que me estoy tratando de acordar de un material bien bonito que existe para tejer, que es de fibra natural, no me acuerdo ahorita. Ok, entonces fíjense, ya estoy llegando acá al centro. Ven que corté el hilo exactamente. Ok, entonces me cercioro, que se me está saliendo el audífono, me cercioro de que ambas tiritas estén del mismo tamaño. Y cuando me falte un punto para tejer, lo voy a hacer es en deslizado, ¿bien? Acá me faltan 2 puntos, tejo uno y me abro aquí, me voy para el último, que es como para cerrar, es como para que no se vea diferencia ni se vea un escalón entre los puntos que vengo tejiendo. Paso aguja, saco y deslizo. Bien, saco el hilo y me voy por aquí, por dentro y con una aguja lanera o con esta aguja, perfectamente voy a ir escondiendo los puntos, ¿ok? De esta manera. Voy a ir escondiendo todos esos puntos. ¿Ok? Nos vamos acá, escondemos. Uy, está vivo. Está vivo ese trípode. Y acá hacemos el nudito. Cuando ustedes vayan a hacer la gasita de aquí, el lacito, siempre háganlo de aquí para allá, porque no les queda igual si lo hacen así, es para que les quede parejito. Mira,
apretamos un poquito. A mí me queda, de hecho esta talla es mía, ¿ok? Yo calzo así, un poquito grande. Un poquito grande. No soy tan alta, tan bajita, pero sí calzo 40. Entonces, hacemos acá. A mí me gusta dejarlo largo. Yo prefiero dejar esto siempre largo porque es más fácil resolver cuando está largo que cuando está corto, ¿verdad? Cuando está corto nos cuesta. Bien, si nos quedó largo, bien que volvamos a hacer acá otro nudito o bien que hagamos unos nudos acá. De esta manera hemos terminado este tutorial. Dígame en los comentarios qué tal. Vengo para acá. Ok, terminamos. Quería hacerles un comentario, no se me vayan. Ay, se me fue la conexión. Ok, volví. Ajá, ¿qué tal les pareció? ¿Qué tal? Chévere. Miren, recibí muchísimos comentarios al privado, pero no saben la cantidad de comentarios que recibí desde que tuve la iniciativa de hacer este en vivo debido a esa cantidad de gente que me ha escrito diciéndome que no consigue suela, que no consigue suela. Y realmente a mí me gusta mucho enseñar y por mí yo digo que mientras más personas tejamos, nosotros podemos tener el tejido de moda. O sea, proyectarnos como tejedoras, hacer de esto un emprendimiento, porque realmente lo es. Y yo soy un fiel reflejo de eso. De hecho, yo vivo de tejer prendas tejidas, aún en las condiciones más adversas, ¿ok? Porque siempre hay a quien venderle, siempre hay alguien interesado, y me refiero sobre todo a esa situación económica que nosotros a veces tenemos en algunos países. No es un secreto que Latinoamérica es así, pero nosotros no podemos estar hablando siempre de crisis, de crisis, de crisis, porque si nos quedamos enganchados en la crisis, de ahí no vamos a salir nunca. Mira, entonces, por eso yo les hago esa invitación y siempre les he dicho, ¿se puede vivir del tejido? Por supuesto que sí. Yo vivo de tejer, bien porque tengo el canal de YouTube, bien porque tengo prendas tejidas. Quienes están en mis redes sociales, vamos a ver, ajá, en todas mis redes sociales estoy como Crochet Rocío y en Instagram, además de Crochet Rocío, estoy como Crochet Venezuela. En TikTok también estoy como, creo que es Rocío Crochet. Todo eso que ustedes ven en mis redes sociales han sido prendas que yo he hecho para vender. Todas han sido vendidas. En vista de eso, muchísima gente me escribió al privado diciéndome que unos que querían clase privada, efectivamente yo doy clases de tejido, ¿verdad? Y que si había alguna otra forma de contactar mis trabajos. Yo tengo un curso online, ¿verdad? Ese es un producto también que yo tengo. Yo tengo un curso online y en vista de esos comentarios, a algunas personas les pasé el enlace porque estaban interesadas en el curso online. El curso es un curso, ay, amén, gracias por todas esas bendiciones. Muchos saben que yo soy docente de carrera, ¿verdad? Pero en otra área que no tiene nada que ver con el tejido. Yo hice un diseño instruccional para ofrecer un curso de calzado tejido. Ya tengo cierto tiempo que lo vendo, ¿verdad? Pero muchas personas se enteraron y me escribieron al privado preguntándome por el curso, pero como fueron tantos los comentarios que me llegaron, yo decidí dar esa explicación acá, ¿verdad? Creo que algunas de esas personas que me comentaron al privado ya las estoy viendo por acá, entonces a continuación la explicación. El curso está estructurado en módulos. A su vez, esos módulos están estructurados en pequeñas clases. ¿Qué contiene el curso? El curso es para una persona que ni siquiera sepa agarrar la aguja hasta para una persona que ya esté muy avanzada en el tema del tejido. Es decir, yo llego hasta calzado tejido.
no solamente eso, sino que el curso, yo tuve la asesoría, además de yo ser la persona que maneja el contenido, o sea, que maneja el conocimiento, tuve el asesoramiento de personas que me dijeron cómo podía estructurarlo, ¿verdad? Y entonces el curso está hecho para que una vez que la persona adquiere el curso, pueda hacer uso de él de por vida. Es decir, y a medida que pasa el tiempo, se le van incluyendo más videos. Por ejemplo, ahorita voy a incluir botas, ahorita voy a incluir boina, ahorita voy a incluir, como esa blusa que vemos allá atrás, ¿verdad? Estoy haciendo los prototipos de unas blusas y unos top. Entonces, lo que les quiero decir con esto, para estas personas que me estaban preguntando por ese curso, que se enteraron que yo tenía un curso online, el curso está diseñado desde personas que no saben tejer hasta personas que ya están avanzados. Enseño 7 puntos básicos y 20 puntadas que son complementarias. Bien, puntadas así como esta que tengo en esta blusa. Entonces, y precisamente para el día de hoy, en vista de tantos comentarios que recibí, les traje una propuesta, ¿verdad? Y es ofrecer ese curso con un cierto descuento, pero solamente por 24 horas, ¿verdad? Normalmente el curso cuesta $100. Bien, igualito, tienen acceso de por vida, es una suscripción de por vida y que constantemente, de hecho, se hace un grupo por el Face, un grupo cerrado, es decir, quien compre el curso tiene acceso al grupo y a interactuar, ahí hacemos en vivo, ahí nos reunimos, pues, y tenemos siempre interacción en el grupo. Va a haber una oferta, pero solamente por 24 horas, es decir, quien adquiera el curso a partir de este momento me puede escribir bien sea al grupo, me puede escribir por el privado y la oferta va a ser del 75% de descuento, ¿ok? O sea que el curso puede valer $25, pero solamente desde el día de hoy sábado, que todavía es sábado, hasta mañana, pues que son. Y bueno, en lo sucesivo, si por alguna razón o circunstancia, alguna persona que me diga, mira, yo no lo puedo adquirir en las 24 horas, pero me comprometo que en el transcurso de la semana, válido. Simplemente me lo hace llegar y obviamente yo ya le diré cuáles son las. Gracias, Tibisay, un abrazote. Gracias, Tibi. Entonces, estas personas que tengan a bien decirme, mira, si puedo adquirir el curso, si lo voy a hacer, pero dame un chancecito para el dinero, bueno, perfectamente. Entonces les quiero decir con esto que el curso, la oferta que estoy poniendo debido a esa cantidad de comentarios que me llegaron es $25 y como les dije, el curso está previsto, está en un precio de $100, pero en vista de esta circunstancia y de este grupo y que de verdad que recibí comentarios muy bonitos a través del privado, mucha gente que ya me conoce, que saben mi trayectoria, voy a hacer esa oferta. Si quieren ver mis trabajos, las personas que están nuevas aquí, que veo que la mayoría las conozco, pueden estar en mis redes sociales. Toda mi vida he tejido, o sea, tengo mi experiencia de tejedora desde toda la vida, desde muy pequeña, pero exclusivamente calzado tejido, que yo considero que es mi producto estrella, porque como pueden ver, no todo el mundo teje calzado. Y en el curso no solamente van a aprender a tejer este zapato básico, sino que van a ver sandalias, van a ver botas, van a ver zapatos de niño. Bueno, actualmente está el zapato básico y están tips, recomendaciones y hay un capítulo especial para hacer esto que estoy haciendo yo, es decir, cómo hacer del tejido un estilo de vida, cómo tomar el tejido como un emprendimiento, que yo creo que en resumidas cuentas, la mayoría de personas siempre lo vemos como un negocio. Y qué mejor que vivir de eso que te apasiona. Y como les dije al comienzo, para mí esto no es un trabajo, para mí esto es mi pasión, para mí esto es mi estilo de vida. Y yo creo que eso le pasa a todo el que teje, porque yo no he conocido a ninguna persona que me diga, yo tejo por obligación, porque sencillamente no se puede tejer por obligación, porque se le va a notar. Bien, entonces la invitación, primero darles las gracias por haber estado acá. Somos 82 ahorita, llegué a tener ciento y pico. La invitación a suscribirse al canal. Voy a tener otros tutoriales en mi canal de este estilo. La invitación es a esas personas que deseen
el curso online que tengo. Como les comenté, el curso cuesta $100, pero tengo una oferta por estas 24 horas en vista de esa cantidad de comentarios que me llegaron. El curso les puede costar $25. Esa oferta está por 24 horas solamente. Si tienen alguna situación por la cual económicamente no puedan en estas 24 horas, me lo hacen saber. El curso, como les dije, es online, se les envía un código, es una plataforma muy sencilla, muy segura y bueno, todos los que me conocen saben de mi trabajo. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta por allí, déjame verla en el otro teléfono que ya la voy a poder agarrar porque aquí no me están saliendo los comentarios. Con mucho gusto, muy agradecida con todos ustedes y bueno, hasta aquí el en vivo, ya saben, los comentarios, creamos un grupo de WhatsApp, los comentarios me lo dejan por allí. Gracias, señora Mari, gracias, Margarita, gracias. Bueno, y bueno, hasta aquí el en vivo y agradecida soy yo con ustedes por ese afecto que me han brindado desde el mismo momento que creé el grupo y a través de las redes sociales y créanme que lo hago con muchísimo gusto porque me encanta esto que hago. Entonces, bueno, hasta aquí el en vivo y bueno, muchísimas gracias. Déjame guardar.